Vamos a hablar con Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Buenos días y feliz año nuevo. Bueno, feliz año nuevo para ustedes, para el país, desde este espacio y de verdad que siempre pues agradecido de esta posibilidad de interactuar y participar. ¿Cuál es la agenda del 2023 para la institución? Sé que usted está bregando con temas fideicomiso y todo opinando, temas reformas institucionales, justicia, en fin. Pero ¿cuáles son las prioridades para la fundación? Bueno, la fundación siempre va de la mano con los temas institucionales. El gran proceso de reforma que debe empezar a rendir algún fruto, cómo pues todo se mantiene, si se quiere, varado. ¿Usted se refiere a los el tema electoral? A los 15 puntos que estaban en las mesas de discusión. El tema electoral, que parecería que pudiera hacerse tarde, aun cuando se advierte que hay, parece que algún grado de voluntad y comprensión alrededor del mismo. Ya hay aspectos que evidentemente se estarían desestimando de ese espacio de concertación, como lo es una posible o eventual reforma constitucional. Ya estamos plenamente en tiempos de campaña, un año preelectoral, aun cuando pues esto no es permitido por Junta Central Electoral, que se ha mostrado pues un poquito tímida, no ha reaccionado tal vez con la fortaleza que se espera. Vemos cómo tuvo que diluirse en pedir que le dieran pues más presupuesto. Aspiro a que el presidente, cuando fue pues a dar ese espaldarazo, pues lo haya hecho en función de encauzar institucionalmente lo que se corresponde, que lo sería sin dudas tramitar vía esa propuesta, ya ley de presupuesto general del Estado, que es lo que tiene esa planificación. Doctor, déjeme preguntarle esto a propósito de la Junta. ¿Usted sería partidario de que la Junta se adopte algún proceso de saneamiento interno de reforma institucional, que se le adhieran alguna cosa, pues como que el pasaporte pudiera ser emitido por la Junta como parte de su tarea de mantener la garantía de que se audite cada de la gestión, identidad, porque quizás necesitaría menos recursos de la que necesita para dárselo a tiempo y que lo pueda tener con fortaleza, o generar más recursos con la propia dinámica de la Junta. Y el otro aspecto sería partidario de establecer con la asignación del Pleno de la Junta una especie de carrera electoral, tipo como tenemos en el Constitucional o en el Tribunal Superior Electoral o la propia Suprema Corte de Justicia, que haya una permanencia y que eso no cambie cada vez que un partido llega al poder. No, es en esa parte final, eso responde a una esencia que es precisamente cada periodo constitucional lo que sería el cambio. No es un tema de carrera, no se trata de una institución permanente en el tiempo, sino de una institución dinámica, y lo que sí tienen que haber son en este caso, los criterios, los parámetros institucionales para escoger siempre lo mejor a partir de lo que es esa mecánica que se instituye desde el Senado en el orden constitucional para la selección de esos altos cargos, de ese órgano constitucional que lo es Junta Central Electoral. De si requiere a nivel interno, pues nosotros habríamos hecho una propuesta en alguna oportunidad. Yo me encargué de estudiar, de analizar con profundidad este tema y produje unos 5 tomos. Pero por ejemplo en Brasil, quien preside el sistema electoral de Brasil siempre es un juez de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pero es otro esquema, porque no es solamente Junta, sino que también la parte contenciosa pues se maneja en Brasil, y a partir de ahí pues tienen una mecánica institucional que no es necesaria. Como está aquí, a usted le gusta. Sí. Lo único es que usted hizo una observación muy puntual y que nos invita a una reflexión de si debe haber pasaporte, que es un tema homólogo a la cédula, por ejemplo. La identidad. Si esto debe ser parte también de lo que es ese esquema, ese híbrido que manejamos en la República Dominicana, ese componente administrativo que tiene la Junta, con lo que es el tema de las actas del Estado Civil. Yo soy de los que creo que no, que ni siquiera debe estar en la Junta los actos del Estado Civil. Me parece que eso pudiera ser una de las demandas que hoy por hoy pues tiene la Junta Central Electoral a nivel de esa necesidad imperiosa de más y más recursos. Yo creo que tiene poco sentido sí la Dirección General de Pasaporte. Lo que habría es, porque se tratan de dos documentos homólogos, yo lo que creo que hay que hacer una gran
Dirección General de Identidad y Actos del Estado Civil, por ejemplo, y integrar entonces cédula y pasaporte, pero en una dirección independiente, como estaba anteriormente. Ustedes recuerdan que en virtud de una ley, la 55, pues se manejaba el componente de la cédula. Es Balaguer que empieza pues a juntarlas. El tema de la cédula se manejaba, para los que tenemos más años, se manejaba a partir del Huacalito, que es donde está actualmente la Cámara de Cuentas, y después esto se unifica. Entonces yo creo que la Junta tenemos que dejarla en lo que es su procedimiento, en lo que es su mecánica electoral. La Junta tenemos hoy por hoy que dejarla a partir de esas grandes funciones que le potencializa las propias leyes electorales, que sí es donde hay que hacer una reforma, pero no una reforma más allá de lo mismo que ha pautado el tiempo, el espacio, los conflictos que se han generado y por qué no las soluciones que ha dado el Tribunal Constitucional alrededor de esas leyes. Pasando a otro aspecto relacionado con las leyes, ¿cuál es su posición sobre el asunto del proyecto de fideicomiso que se sometió al Congreso? ¿Cómo usted lo ve como jurista? Bueno, nosotros tenemos una posición acabada, una posición con causa de conocimiento, porque nos encargamos de estudiar, de analizar y más aún de servir lo que sería pues un análisis explicativo de las incongruencias, las inconstitucionales que pudieran estar contenidas en este proyecto de ley. Lo primero es que ciertamente, aun cuando no somos muy abanderados de esa mecánica de gobernanza que hoy por hoy supone pues el tema de fideicomisos públicos, tenemos una realidad, tenemos una situación, y es que tenemos sin ningún amparo sobre todo de carácter legislativo, tenemos en curso más de una veintena de fideicomisos que requieren una cohesión, que requieren pues aterrizarlo a lo que es el derecho público. Pero hay un asunto que yo quiero que me expliquen. O sea, tenemos un Estado constituido, un Estado que está compuesto por instituciones. Entonces yo digo, es necesario que demos lo que es del Estado, instituciones del Estado, para ser dirigida por un sector privado. Evidentemente que no, por eso estamos planteando de que no somos abanderados de esta mecánica de gobernanza, y más aún porque a raíz de que podamos verificar incluso recientemente lo que es la experiencia comparada, nos vamos a ver de que México, de unos 400 fideicomisos que tiene, pues ya ha cerrado el López Obrador unos 180, y que algunos estudios que han emergido a partir de esa realidad en México, pues trae consigo una gran opacidad y falta de transparencia alrededor de esa administración. Y vimos a Lula que de un solo plumazo se lleva más de 10 fideicomisos en uno de sus primeros decretos, y más aún dice Lula que si los empresarios quieren bienes, que tienen que hacer sus propias empresas, precisamente destacando la esencia de qué es lo que hace un fideicomiso. Si quieren bienes, tienen que hacerlo con sus propias empresas, no con los bienes del pueblo. Doctor, pero yo no vería más que el Estado participe en un fideicomiso asociado con sectores privados, eso no tendría ningún pecado. Las observaciones que se hacen a la manera en que está redactada el fideicomiso es que es una manera, puede ser una modalidad suave de ir diluyendo propiedades públicas del Estado. Y quitando la autoridad de hecho, también. México, se dice que México es un buen ejemplo de ello, es decir, muchas propiedades públicas que se desvanecen en el tiempo en manos privadas. ¿Eso es lo que implica el riesgo de estos comités privados? Sí, en los términos que está redactado ese proyecto de ley que fue aprobado por el Senado de la República, tiene muchos aspectos que tienen que ser necesariamente corregidos para que se le pueda dar viabilidad a esa modalidad de gobernanza, de administración de la cosa pública. Por ejemplo, este fideicomiso, uno de los planteamientos que tiene es que para que el presidente, una vez habilitado, porque es lo que se pretende con la ley, pueda con un decreto, sin ir al Congreso, dar un fideicomiso, si el fideicomiso tendría como fundamento pues el endeudamiento público no le está permitido, no le está autorizado. No le está autorizado, tiene el Congreso que aprobar. Tiene el Congreso porque es un tema constitucional, pero ahí vamos. Fíjate entonces el contrasentido de que al presidente no le está permitido, pero una vez constituido es una especie de patente de corso,
porque ya sí quienes están en el fideicomiso, el denominado llamado comité técnico, todos entonces sí pueden endeudarlo, y con lo peor aún sin que esto constituya deuda pública, porque no lo plantean. Otra cosa, doctor, en el fideicomiso, en el artículo 10, en el comité técnico, el Estado deja dentro del fideicomiso la variable de que el Estado puede estar representando por 2 o 3 de 5 que son. Ni siquiera dice que por 3 que serían la mayoría. Ese es un punto que resulta inaceptable y que evidentemente es una debilidad que también tiene que ser corregido. Por lo menos el Estado tiene que tener un mínimo de 3. Ese es otro aspecto. El ingeniero Carlos Bonilli, que es un especialista de construcción que vive en España, ha hecho algunas observaciones sobre el fideicomiso. Y él dice que de aprobarlo como está sería seguir en lo mismo, la corrupción, la que sé cuánto. Y él sugiere hacer una reforma unido a la ley de alianza público-privada, la normativa de público-privada. ¿Usted estaría de acuerdo? Es decir, que unir esas cosas para que una esté amarrada a la otra. La política es el arte de lo posible, y cuando hablamos de administración de la cosa pública, evidentemente que estamos en presencia de un tema eminentemente político y de que hay una necesidad en la República Dominicana, y es que hay muchos cabos sueltos porque viene una prostitución con el tema desde administraciones pasadas, con el tema fideicomiso, que no estaba a nivel público, porque esto viene para el mercado hipotecario, no estaba consignado, no estaba previsto a nivel legislativo, sino que de forma ambigua, de forma hasta fuera de contexto, pues se hace una definición en lo que sería el reglamento de la ley 189-11 del fideicomiso. Y a partir de ahí se toma por los cuernos lo que es esta mecánica y se empieza entonces a hacer fideicomiso. Y ya hoy hasta para tilapias tenemos para el manejo y administración de tilapias, tenemos ya fideicomiso, tenemos fideicomiso para la Policía Nacional, que debe ser algo inmanejable y que no debe ser viable ni posible porque estamos en presencia de un órgano constitucional. Entonces ya ante esa realidad no podemos hablar de un gran proyecto de reforma. Tenemos que corregir lo que tenemos y que debería hacerse a partir de aterrizarlo con el componente de derecho público. Los funcionarios públicos defendiendo el proyecto que hay en el Congreso suelen comparar el fideicomiso de vial, de asunto vial, pero ahí nada más está el Estado. Efectivamente. Es decir, que eso no es comparable, porque ahí no hay terceros. Pero ni se enajena ningún bien del Estado. Es una manera de gestionar financieramente los temas de carretera, pero lo que quiero decir es que ahí no hay un tercero interviniendo con el Estado como socio, ¿verdad?, en una actividad comercial. Porque uno de los puntos donde hay que llamar, y lo reitero, donde hay que llamar la atención es que no tiene el presidente, en principio, para constituir un fideicomiso, no tiene la capacidad, si él mismo conlleva un empréstito, pero una vez ya validado, una vez en curso el fideicomiso, lo pueden hacer las personas que estén integradas, pero peor aún, lo pueden hacer sin que esto pase por deuda pública. El otro punto, y que hay que aclarar aquí, porque con esto pues se ha tratado de manipular la opinión pública, es que se dice que el mismo está conteste con la ley de compras y contrataciones y con la ley de acceso a la información pública. Eso es mentira. Porque ahí lo que dice que va a operar con los principios, pero no... Entonces, ¿qué es un principio? ¿Qué es un principio del derecho? El principio lo que hace es optimizar el mandato. ¿Dónde está el mandato? Contenido en la ley. Claro. O sea, un principio es hueco, un principio si no tiene dónde explayarse, dónde darle coherencia, dónde dar un criterio general para la aplicación de la ley, no tenemos nada. Entonces no me esté dando vuelta y me hable de que está conforme a los principios, debe estar conforme a la ley. Porque ¿a dónde van entonces dónde van ellos a plantear esos principios? Bueno, un párrafo del artículo 13 dice que tendrá la facultad, en este caso la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, una facultad que su entorno sustantivo de su ley no se le acuerda y que estaría en violación al íter legislativo, a la jerarquía normativa, porque está entonces convirtiendo a compras y contrataciones en un superpoder que es el que va a hacer acopio de lo que le mande, del traje a la medida que le mande cada fideicomiso para hacer un manual, para hacer un reglamento interno de su proceso de compra, y entonces... ¿A cada uno? Sí, cada uno mandará y entonces lo va en función de los estándares internacionales. No,
no tiene esa facultad porque no se la da su entorno su entorno en este caso sustantivo, que lo es la ley de compras y contrataciones. Esa es una facultad del presidente. Tú tienes una reglamentación en materia de compras y contrataciones, la 340. Ese es el marco general, que es extensivo incluso hasta el Banco Central. Solo el presidente puede. Solo puede, entonces tú no puedes eso. Tú no te puedes fabricar, tú no te puedes organizar un traje a la medida. Eso sencillamente se corrige de que va a estar de conformidad con los procedimientos y la temática propia de la ley de compras y contrataciones. ¿Por qué el gobierno se ha resistido a que eso se discuta con la plenitud y dejar una buena herramienta? Porque pudiéramos estar hablando... Porque tiene mucho contenido que es positivo, claro, aun cuando hay otros que resultan perturbadores y que fueron objeto de un cambio inicial. Ustedes recordarán que cuando se discute el tema Punta Catalina, sí, se había ya llevado una propuesta que estaba simultáneamente corriendo con la misma. Esa propuesta se retira, que tenía así la previsión de que se organizara un organismo rector, que lo era un centro del tema de los fideicomisos, para esto, pero se retira y ahora se viene también con otra perturbación, y es que el órgano regulador entonces lo sería la Superintendencia de Bancos. También vas a romper con lo que es ese componente de derecho administrativo, de derecho constitucional, que supone una naturaleza privada en el orden de la regulación. Claro, entonces tú serías juez y parte, porque tú eres un funcionario del gobierno, entonces tú no puedes escrutar y trabajar como órgano con un tema tan delicado como lo sería pues ese componente, señores, del tema financiero, de naturaleza eminentemente privado. Tú no puedes de ahí pasar a desdoblarte, a hacer una estructura nueva para algo que es propio del Poder Ejecutivo. Otra barbaridad, señores, y es que plantea de que esos fideicomisos pueden ser extensivos, a menos de que pueden haber la incorporación de otros fideicomisos. O sea que un fideicomiso, como es el caso de Pedernales, una prostitución lamentablemente, puede parir otros tantos fideicomisos, al margen entonces de esa mecánica inicial que lo es la Constitución por decreto del Ejecutivo. Pero se pueden incorporar más fideicomisos, pero también puede el Tribunal Constitucional, puede el Poder Judicial, puede el Tribunal Superior Electoral, puede la Junta Central Electoral. Señores, ¿cómo es posible que vamos a desvirtuar, vamos a desnaturalizar un tema que es propio de quien encarna la facultad o la jefatura del Estado, que es el presidente como jefe de la administración pública? Se le da el poder. Entonces, ¿qué va a hacer? O sea, tú vas a romper con la juridicidad que tienen esos órganos. ¿A dónde tú vas a ir si tú lo pones o le das la posibilidad de que puedan estar también constituyendo fideicomisos? ¿Ustedes se imaginan el Tribunal Constitucional haciendo un fideicomiso para qué? El Poder Judicial. Entonces son temas que tienen evidentemente que tienen que ser sacados de ahí, que tienen que ser corregidos. Otro punto también, que es un vacío y que no se ha advertido, pero nosotros sí lo advertimos a partir del examen que hicimos, es que hace mutis, hace silencio en relación a la duración del fideicomiso y peor aún, tampoco hace referencia de ese carácter irrevocable que trae consigo el fideicomiso. Un fideicomiso público no puede tener un carácter irrevocable. Tú no puedes comprometer la gobernabilidad democrática de un Estado, de un gobierno nuevo, más allá de lo que te corresponde. Tú tienes que dejarle las manos no atadas al presidente que venga. O sea, que para si no está ilimitado. Claro, porque ¿qué es lo que se va a hacer acopio? Entonces de lo que es ese componente supletorio que es la ley 189 y la práctica fiduciaria donde ellos han logrado aquí meter que sean 30 años. Que sean 30 años y que tenga un carácter desde su naturaleza privada, que tenga un carácter de irrevocabilidad. Entonces tú tienes que poner eso ahí. Tú tienes que considerar, tú tienes que darle a ellos iban a hacer el fideicomiso de Punta Catalina. Por 30 años. Y resulta que ahora el mismo administrador de Punta Catalina, Celso Marrancini, acaba de decir que solo en este año Punta Catalina le dejó 240 millones de dólares de beneficio al Estado. Entonces, eso tendría que haber sido compartido en todo caso de que fuese hecho un fideicomiso con el sector privado. Sí, hay grandes inconvenientes que tienen que ser definitivamente corregidos. El tema de la ley de acceso a la información pública. El artículo 14 hay un párrafo del proyecto. ¿Qué es lo que dice? El fideicomiso tendrá que someterse a los dictados de la ley de acceso a la información pública 200-04 en razón de aquellas informaciones que sean objeto del registro público. Y te refiere entonces al artículo 29 de la ley 189-11 sobre el tema del mercado hipotecario y los fideicomisos. Dicen ellos, hay un error en el proyecto, porque dice literal 1 y no tiene literales, sino que lo que tiene es letra, pero vamos a asumir que es el primero, que es la letra A. La letra A lo que dice es, cuando habla de registro público,
los registros, las hipotecas, lo que tú tienes que hacer ante la jurisdicción inmobiliaria. O sea, aquellos puntos, aquellos aspectos que de hecho no necesitan ley de acceso a la información pública porque son obligaciones de inscripción en impuestos internos, qué sé yo, de vehículos, de una hipoteca. Son registros públicos que tú entras. Son procedimientos para regalar. Por efecto de cualquier ley. Claro. Entonces, ¿para qué tú me vas a decir que la constancia del hecho mismo? Tú no requieres preguntar nada de eso porque tú entras a la jurisdicción inmobiliaria porque es un registro público. O sea, es un camuflaje. Claro, entonces tú me vas también al párrafo y dices, mira, las autoridades del fideicomiso podrán determinar qué información dar y qué no dan. Sí. Y todo esto sin perjuicio de la ley 200-04. Entonces tú estás planteando un aspecto como generalidad y el otro lo está planteando como una excepción. Ahora, doctor, eso está al revés. Eso es sencillo. Está sometido a contrataciones públicas. El tiempo se nos está terminando y no quería que se fuera, porque usted comenzó diciendo que quería en el 23 ver si se iban concretando parte de las reformas planteadas, que eran 15 temas en total, y la cosa va bastante lenta en sentido general. ¿Qué usted aspira o qué perspectiva usted tiene de algunos proyectos de estos que puedan convertirse en reformas concretas sobre la cosa que se ha planteado? El problema es que desde el Consejo Económico y Social se abandonó una dinámica tradicional que había. Parece que la visión del gobierno fue asimilar que eminentemente se trataba de la clase política, que eran quienes iban de alguna forma a discutir a través de las diferentes mesas, y eso fue un error. La anterior gestión de gobierno, desde Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana, pues tuvieron esa inteligencia. Vamos a recordar el tema del pacto eléctrico, donde sí hubo una significativa participación de sociedad civil, al extremo que el PRM se fue de las discusiones y pudo continuar porque ya había de forma intensa un trabajo de sociedad civil y de la sociedad en pleno alrededor de este punto. Pero cuando ellos van a donde los políticos, el político no le interesa, el político es el costo político, una significativa participación de sociedad civil, al extremo que el PRM se fue de las discusiones y pudo continuar porque ya había de forma intensa un trabajo de sociedad civil y de la sociedad en pleno alrededor de este punto. Pero cuando ellos van a donde los políticos, el político no le interesa, el político es el costo político que tiene, el político es la suma. Si un político no le conviene, poco importa que le convenga al país, porque lo que va a tratar de ese acceso al poder a partir de lo que es la mecánica de oposición que tiene que llevar. Entonces, si tú excluyes, porque el CES ha sido bastante excluyente en ese orden, en ese sentido, nosotros teníamos siempre una participación activa en el CES y no hemos sido convocados ni invitados nunca, porque osamos cuestionarlo y no firmar lo que fuera el pacto eléctrico en aquel entonces. Entonces hemos sido excluidos ampliamente. Entonces cada vez que se sientan con los partidos políticos, el partido político que pudo haber sido algo atendible, no le interesa, por ejemplo, una reforma constitucional si tiene el temor soterrado de que puedan bajarle del 50 al 40 y no te van a ni siquiera discutir eso. Veo que los diputados están haciendo un esfuerzo para hacer un consenso con respecto a la reforma del régimen electoral. Y veo que están llamando instituciones como la Junta, FINJU, Participación Ciudadana, Consejo Económico y Social. ¿La fundación tuya ha sido llamada? No hemos sido convocados y nosotros pues poco importa porque el escenario natural y nuestro es la opinión pública, es la sociedad, el mandar la nota, es el hacer lo que hicimos, por ejemplo, con el fideicomiso, un análisis importante, interesante y que trata de deslindar punto por punto cuáles son aquellos aspectos que nosotros estamos considerando. Doctor, que no son... Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias por participar. A ustedes. Muy amable.